Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy les traigo un vídeo que de verdad me tiene súper emocionado. Prepárense porque vamos a hablar de un tema que estoy seguro les va a encantar, especialmente a los que son fans de las series turcas. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del drama, el romance y sobre todo, en el poder de los sueños hechos realidad. Sí, como leyeron en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y no vamos a hablar simplemente de su trabajo en pantalla, sino de cómo, aparentemente, Can Yaman hizo realidad un sueño muy especial de Demet. ¿Intrigados? Yo también lo estaría. Así que quédense hasta el final porque les aseguro que esta historia tiene muchos giros inesperados y sobre todo, mucho corazón. Pero antes de que empecemos a destripar este chisme jugoso, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todas las novedades del mundo de las series y el entretenimiento. Vamos a por ello. Para entender bien esta historia, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, a la época dorada de las series turcas que nos conquistaron a todos, Erkencikus, conocida por aquí como Pájaro Soñador, o Soñar Contigo. ¿Se acuerdan? ¿Qué serie? Can Yaman y Demet Özdemir, en ese entonces eran la pareja del momento, y no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. La química entre ellos era innegable, y los fans soñaban con que su romance traspasara la ficción. *** Un viaje en el tiempo, reviviendo la magia de Erkencikus ***. Erkencikus fue más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que capturó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La historia, un festín de comedia romántica, se centraba en Sanem, una joven soñadora con aspiraciones de escritora, y Can, un fotógrafo de renombre con un espíritu libre y un pasado misterioso. La trama, salpicada de malentendidos, secretos y situaciones cómicas, ofrecía un escape perfecto de la realidad, y los espectadores se enamoraron instantáneamente de los personajes y su dinámica. La serie se distinguía por varios elementos clave que la hicieron tan especial. La química innegable de Can y Demet La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable. Sus miradas, sus gestos y su manera de interactuar transmitían una autenticidad que trascendía la pantalla. Era evidente que había una gran complicidad entre ellos, lo que hizo que los fanáticos creyeran fervientemente en su romance, tanto en la ficción como en la vida real. Personajes entrañables y cercanos Los personajes de Erkencikus eran fácilmente identificables. Sanem con sus sueños y su inocencia, y Can, con su encanto y su sensibilidad, se convirtieron en modelos a seguir para muchos. Además, los personajes secundarios como Leyla, Zeysey, y los padres de Sanem, aportaban un toque de humor y calidez a la historia, creando una atmósfera familiar y acogedora. Una ambientación cautivadora La serie estaba ambientada en Estambul, una ciudad llena de encanto y misterio. Las calles pintorescas, los mercados bulliciosos y las vistas panorámicas del Bósforo ofrecían un telón de fondo impresionante para las aventuras de Sanem y Can. Una banda sonora pegadiza La música de Erkencikus era otro de sus puntos fuertes. Las canciones, en su mayoría en turco, se ajustaban perfectamente a las escenas y ayudaban a crear una atmósfera romántica y emotiva. El éxito de Erkencikus fue tal que catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. Se convirtieron en ídolos para millones de personas, y sus nombres eran sinónimo de éxito. Las redes sociales se inundaron de mensajes de admiración, fanfiction y vídeos editados que celebraban su relación en la serie. Más allá de la ficción, el vínculo especial entre Can y Demet Aunque los rumores de romance fuera de la pantalla nunca se confirmaron, quedó claro que Can Yaman y Demet Özdemir tenían una relación muy especial. Se respetaban, se admiraban y se apoyaban mutuamente tanto en el trabajo como en la vida personal. Las entrevistas y las apariciones públicas de ambos revelaban una gran complicidad y cariño. Siempre se mostraron profesionales y respetuosos entre ellos. A pesar de la intensidad de las escenas románticas y la presión de los fans, siempre mantuvieron una relación cordial y respetuosa, centrada en su trabajo y en el respeto mutuo. Demet, en particular, siempre fue muy abierta sobre su admiración por el trabajo de Can.
En varias entrevistas destacó su talento, su profesionalismo y su capacidad para interpretar personajes con tanta intensidad. Reconocía la dedicación de Khan y su pasión por el trabajo. Esta admiración mutua, junto con la química que irradiaban en la pantalla, creó una base sólida para una amistad duradera. El sueño de Demet, una aspiración profunda. Demet Özdemir. Desde el inicio de su carrera, demostró ser una actriz con ambiciones y sueños. Su trabajo en Erkenzikuş le brindó una gran plataforma, pero sabía que quería más. Anhelaba interpretar roles más complejos, explorar diferentes facetas de su talento y demostrar su versatilidad. Su deseo de crecer profesionalmente era evidente. Demet siempre se esforzó por mejorar, por perfeccionar sus habilidades y por asumir nuevos retos. Se dedicó a estudiar, a tomar clases de actuación y a prepararse para los papeles que le ofrecieran. En varias entrevistas, Demet expresó su deseo de trabajar en proyectos que le permitieran explorar personajes más profundos, con matices emocionales complejos. Ansiaba la oportunidad de interpretar papeles dramáticos, desafiantes y que la sacaran de su zona de confort. La ambición de Demet era clara: quería convertirse en una actriz completa, respetada por su talento y su dedicación. Quería demostrar que era capaz de asumir cualquier rol y de conectar con el público a través de la emoción y la autenticidad. Y por supuesto, en el fondo de su corazón, Demet soñaba con volver a compartir escenario con Can Yaman. La conexión que tenían era innegable y sabía que juntos podían crear algo especial, algo que trascendiera las expectativas. Can Yaman, un actor en ascenso y su impacto. Después del éxito de Erkenzikuş, Can Yaman tomó una decisión que demostró su ambición y su visión a largo plazo. Decidió tomarse un tiempo para sí mismo, para explorar nuevos proyectos y para expandir su carrera a nivel internacional. Su viaje a Italia fue un paso estratégico. En Italia, Can protagonizó series de éxito, aprendió italiano y consolidó su estatus de estrella a nivel global. Su éxito en Italia le permitió adquirir experiencia, ampliar su base de fans y abrirse a nuevas oportunidades profesionales. Can Yaman en ese momento se convirtió en un ícono internacional. Su imagen adornaba revistas, sus entrevistas eran esperadas y sus proyectos eran seguidos de cerca por millones de personas en todo el mundo. Durante este periodo, Can demostró ser un actor versátil, capaz de interpretar diferentes tipos de personajes. Su éxito en Italia fue la prueba de que podía adaptarse a nuevos mercados y conquistar a audiencias diversas. El giro inesperado, rumores y conexiones. En el mundo del entretenimiento, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. Después del éxito de Can en Italia, comenzaron a surgir rumores sobre un posible proyecto que reuniría a Can Yaman y Demet Özdemir nuevamente en la pantalla. Las redes sociales se inundaron de comentarios y mensajes de apoyo, expresando la ilusión de los fanáticos ante la posibilidad de volver a ver a la pareja estrella de Erkenzikuş en acción. En un principio, la información era escasa, pero las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Era real? ¿Se concretaría el proyecto? ¿Volveríamos a ver a Can y a Demet juntos? Las expectativas eran altas y los fanáticos esperaban con ansias cualquier noticia. ¿Una conexión intencionada? El rol de Can Yaman. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Si bien no existen declaraciones oficiales que confirmen que Can haya hecho esto específicamente por Demet, las coincidencias son demasiadas. Después del éxito de Erkenzikuş, Can se había mantenido al tanto de la carrera de Demet. Escuchó sus entrevistas, leyó sus declaraciones y, tal vez, se sintió conmovido por la admiración que ella sentía por su trabajo. Es plausible pensar que Can, con su experiencia y su proyección internacional, pudo haber influido en la elección de los proyectos, en la negociación con las productoras y sobre todo, en la posibilidad de volver a unirse a Demet. El hecho de que Can haya tomado la iniciativa de expandir su carrera internacionalmente, y el momento en que comenzaron a surgir los rumores sobre un posible proyecto conjunto, no fue una mera coincidencia. El sueño se hace realidad, el anuncio de la nueva serie ***. Finalmente los rumores se confirmaron. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizarían juntos una nueva serie. La noticia fue recibida con entusiasmo por los fanáticos de todo el mundo. El proyecto prometía ser algo completamente diferente a Erkenzikuş.
Una serie de época con una historia intensa y dramática, que prometía mostrar a ambos actores en un registro completamente diferente. La producción de la serie fue un acontecimiento. Contó con un gran equipo de producción y un guión de primer nivel. La serie fue un evento mediático. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, y las redes sociales explotaron. Asterisco asterisco el éxito arrollador, la serie de época y sus logros asterisco asterisco. La serie, que contó con un gran equipo de producción y un guión de primer nivel, prometía ser un éxito rotundo. Y así fue. La expectación era máxima, y el estreno de la serie fue un acontecimiento a nivel mundial. Las redes sociales explotaron y la serie se convirtió en trending topic en cuestión de minutos. Los críticos elogiaron las interpretaciones de Khan y Demet, destacando su capacidad para transmitir emociones y para sumergirse en sus personajes. Y por supuesto, los fans quedaron encantados. Se cumplió el sueño de volver a verlos juntos, y la serie se convirtió en un nuevo hito en sus carreras. La química entre Khan y Demet seguía siendo evidente en cada escena. La complicidad, la conexión y el cariño que se tenían se notaban en cada uno de sus gestos y miradas. La serie se convirtió en un éxito tanto en Turquía como a nivel internacional. Los críticos elogiaron las interpretaciones de Khan y Demet, destacando su capacidad para transmitir emociones y para sumergirse en sus personajes. Y por supuesto, los fans quedaron encantados. Se cumplió el sueño de volver a verlos juntos, y la serie se convirtió en un nuevo hito en sus carreras. Asterisco asterisco el análisis, Can Yaman cumplió el sueño de Demet, asterisco asterisco. Aunque no existen pruebas concretas, es plausible pensar que Can Yaman influyó en la materialización del sueño de Demet. Es evidente que Can conocía las aspiraciones de Demet y que valoraba su talento. Es probable que él haya influido en la elección de los proyectos, en la negociación con las productoras y sobre todo, en la posibilidad de volver a unirse a Demet. En el mundo del entretenimiento, la amistad y el compañerismo son fundamentales. Y es evidente que Can y Demet tienen una amistad muy especial. Se respetan, se admiran y se apoyan mutuamente. Y aunque no hay confirmación oficial, la historia de esta serie, y el hecho de que se haya concretado, es una muestra de que a veces, los sueños sí se hacen realidad. Asterisco asterisco el poder de la amistad y la perseverancia, claves del éxito asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la amistad, la perseverancia y el apoyo mutuo pueden conducir al éxito. La perseverancia de Demet, combinada con el reconocimiento y el apoyo de Can, fue fundamental para que su sueño se hiciera realidad. La conexión que tenían ambos actores, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue la clave del éxito de la serie. Asterisco asterisco conclusión, un cuento de hadas moderno asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un cuento de hadas moderno. Una historia de éxito, de sueños cumplidos y de amistad. Una historia que nos demuestra que con esfuerzo y con el apoyo de las personas que queremos, todo es posible. En última instancia, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que, a veces, los sueños más profundos sí se hacen realidad. Nos enseña el valor de la amistad, la perseverancia y la capacidad de rodearse de personas que te impulsen y te apoyen en tus sueños. Es un ejemplo inspirador de cómo, en el mundo del entretenimiento, la amistad y el compañerismo pueden abrir puertas y hacer realidad los sueños más anhelados. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado esta historia, que en mi opinión, es bastante conmovedora. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Can Yaman hizo realidad el sueño de Demet? ¿Les gustaría verlos juntos en más proyectos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.